Pues gracias a Dios por este día, hermanos. Como ustedes se dan cuenta, todavía hay algunos hermanos ausentes, ¿verdad?, que han salido de sus hogares, pero gracias a Dios que nos permite a nosotros estar presentes. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo número 4. Estaba meditando desde el principio de semana, un poquito más atrás todavía, acerca de esta nueva serie que quiero empezar. Y va a abarcar a varios personajes de la Biblia, pero vamos a iniciar con Timoteo, porque la serie se llama Palabras, y ahorita se llama Palabras a Timoteo. No es un estudio de versículo por versículo, pero sí hay enseñanzas, ¿verdad?, bastante lineales, objetivas, que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Y en este caso, el tema que vamos a abordar acerca del día de hoy es la importancia del ejemplo. La importancia del ejemplo. Pero para comenzar, vamos a hacer una oración. ¿Oye, que me hablar o no? No, ¿verdad? Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias por este tiempo y esta mañana en la cual tú nos permites escudriñar tu palabra. Sin duda, Señor, tú estás entre nosotros porque así lo prometiste. Porque, mi Dios, a través también de tu palabra revelada, nos quieres enseñar. Y esta mañana, Señor, a través de la vida de Timoteo, a través de las palabras que el apóstol Pablo transmite a este joven, y Padre, sin lugar a dudas, también, Padre Santo, son para nosotros. Te doy toda la honra y la gloria en esta mañana, y Padre Santo, pues recíbela tú, porque mi Dios, tú eres nuestro Dios, y solamente a ti, Padre Santo, es que dirigimos nuestra alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vayamos al capítulo número 4. Capítulo número 4, versículo número 12. 4:12. Léalo conmigo en voz alta, por favor. Si no es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nuevamente, hermanos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Una tercera vez, hermanos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. ¿Alguien que me lo diga de memoria sin ver la Biblia? Está sencillo. A ver, hermano Cruz. Ninguno tenga en poco tu juventud. No sé ejemplo de lo que dices en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Y la cita? 1 Timoteo 4, 12. ¿Alguien más? Siempre es un privilegio estar al frente porque, ¿verdad? Uno dice, ¿quién lo va a decir? ¿Nadie más? ¿Hermana Rocío? A ver si. Claro, usted dígalo y ahorita le ayudamos. Segunda Timoteo 4, primera Timoteo 4:12. Okay. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, fe, amor, pureza. Amor, espíritu, fe y pureza. Muy bien. ¿Quién más se anima?
A ver, ¿qué? Desde 1 Timoteo 4:12, ninguno debe ser juventud, sino ser ejemplo de los creyentes en conducta, palabra, Palabra. conducta, espíritu, amor y pureza. Ok. A lo mejor cambiamos ahí nada más el orden, pero está bien, ¿no? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿vale la pena que nos memoricemos este versículo? Sí. O sea, hay muchos versículos que valen la pena porque hablan de evangelismo y eso lo tenemos que manejar. Pero estos hablan acerca de vida cristiana. De hecho, habla del carácter de un creyente. Recordando que el carácter, hermanos, no es lo mismo que temperamento, lo hemos dicho varias ocasiones. Temperamento es lo que usted trae. Con lo que usted se levanta y con el que usted dice, se le subió los Benítez, ¿no? Es el temperamento. El carácter es formativo, es progresivo y depende hacia dónde nosotros dirijamos nuestro desarrollo, nuestra edificación y nuestras convicciones, el carácter se va a moldear. Así que, hermanos, el día de hoy vamos a ver esto, la importancia del ejemplo. Y aquí la palabra que resalta simplemente empieza así, sino sé ejemplo. Sé ejemplo. La Biblia, hermanos, contiene mensajes importantes para personajes específicos. En este caso, pues de Pablo a Timoteo. Ahora, ¿por qué esta relación? Bueno, Pablo, ¿verdad?, en uno de sus viajes misioneros, toma a Timoteo para llevarlo, ¿verdad?, en ese segundo viaje. Y él, Pablo, ¿verdad?, Pablo le empieza a dar enseñanzas a Timoteo. Ahora, aquí dice, ninguno tenga poca tu juventud. Y cuando hablamos de un joven, a veces pensamos que, pues es un jovencito de unos 18 años, ¿verdad?, 20 años. Pero en realidad, ¿verdad?, en el contexto cultural de los judíos, se le consideraba joven a una persona hasta los 40 años. Y bien podemos decir que aquí ya Timoteo, a través de la historia y la cronología en la cual tuvo seguimiento con Pablo y que estuvo en diferentes iglesias, ya para este momento está en la iglesia de Éfeso, por lo menos debería haber tenido unos 30 años. 30 años. Ya para 30 años en nuestra cultura ya es un adulto, ¿cierto o no? Sí. Una persona formada, una persona con responsabilidades, una persona independiente, que bien debería ser autosuficiente, ¿verdad?, para esta etapa de su vida. Pero aquí se identifica como un joven. Así que, hermanos, entendemos que muchas de las enseñanzas dirigidas a siervos como Timoteo y a siervos también como Pablo, y obviamente siervos del Señor, también a nosotros estas palabras nos sirven de estímulo, ya que somos creyentes y que estamos en constante crecimiento espiritual. Que bien vale la pena, hermanos, para mencionarlo. Aquí las palabras están dirigidas a Timoteo. Usted puede decir, bueno, eso le está diciendo a Timoteo, no me lo está diciendo a mí. Pero en realidad, ¿verdad?, Dios quiere que nosotros tomemos esas enseñanzas y las apliquemos a nuestra vida. ¿Y qué es lo que Dios espera de usted y qué Dios espera de mí? Ahora, mencionando, hermanos, que para los cristianos el nacer de nuevo, es solo el comienzo de nuestro crecimiento. Dios lo ha rescatado a usted para darle salvación y vida eterna, ¿amén? Amén. Pero quiere que se quede tal cual lo encontró. Sin lugar a dudas, no. Él quiere llevarnos a crecer. No podemos, hermanos, permanecer igual como nos encontró. Sin embargo, hermanos, para esto Dios también instituyó a la iglesia. Y también podemos entender la importancia de reunirnos en este lugar. Déjame decirle por qué. Se lo voy a hacer como una pregunta. ¿Cómo crece mejor un creyente? ¿En aislamiento y que no venga a la iglesia o cuando tiene comunión con la iglesia? ¿Qué piensa usted? Cuando tiene comunión con la iglesia. Cuando tiene comunión con la iglesia. Dios instituyó la iglesia y en Efesios 4, que es el pasaje que vamos a estudiar también, nos habla acerca de que precisamente Él mismo constituyó, ¿verdad?, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, ¿verdad?, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto nos habla de que la iglesia
tiene importancia. Y cuando dejamos vivir a Dios en nuestro corazón, cuando hemos aceptado a Cristo y el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, estamos invitando a que Él produzca en nosotros cambios, a que los rasgos de Dios, cualquiera de los rasgos de Dios que usted vea, hablando con respecto a su santidad, a la forma de hablar, a la forma de decir, a la forma de dirigirnos a los otros, a la forma de amar y expresar ese amor, Dios quiere que eso se plasme en nosotros como una marca en nuestro corazón. Porque usted lo sepa o no lo sepa por completo, ha hecho de Dios, en el momento de creer en Él, su dueño. Dios es nuestro dueño y Señor. De hecho, entramos nosotros a una relación, ya lo sabemos, de padre e hijo, pero también de Señor y esclavo. Y cuando hablamos de que somos siervos, en el contexto, ¿verdad?, en el cual la Biblia se escribió, se hablaba de esclavos. No solamente de una persona que está dispuesta a servir, porque a veces decimos, bueno, nosotros servimos en ciertas áreas, pero hay otras áreas que no, que a mí me pertenecen. Bueno, déjeme decirle que en la vida cristiana, todo su tiempo, todos sus recursos, todas sus acciones deben de ser con el propósito de agradar a ¿quién? A nuestro amo, a nuestro Señor. Así que, hermanos, Él siempre tiene interés para que nos asemejemos cada vez más a Él. Y espero que usted no esté del todo satisfecho con su vida espiritual. Que usted no levante la mano y diga, yo ya soy santo, ya no puedo ser más santo, porque ya no se puede, ¿no? Porque ya no puedo cambiar, porque ya todo lo que he cambiado, ya me encuentro en un estado de perfección. ¿Usted se siente así? No. Sin duda ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero sí espero que ese deseo y ese anhelo de parecernos más a Cristo esté latente día a día. Ahora, esto, hermanos, no es un logro que se genera por sus propias fuerzas. No es porque usted decida y diga, de aquí a mañana yo ya me voy a parecer más a Cristo. Tenemos que depender a través del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver a través de este estudio. Así que, 1 Timoteo 4:12, lo voy a volver a decir, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dios quiere hacernos entender qué tan importante es que seamos ejemplo, y por eso utiliza a Timoteo para decírnoslo. Ustedes han oído la frase de hijo de tigre, pintito, ¿verdad? ¿Por qué surgió esta frase? ¿Por qué surgió esta situación? Bueno, porque en realidad los hijos tienden en muchas ocasiones a asemejarse en características, en formas de actuar, en formas de responder a sus padres. ¿Por qué? Porque en primera instancia recibieron ahí sus primeros ejemplos. Recibió el ejemplo de su madre, recibió el ejemplo de su padre. Dentro del ambiente y el desarrollo de la familia se reciben ejemplos. De tal forma que incluso a veces hasta imitamos el tono de hablar de nuestros padres, frases que solamente son vocabularios familiares, porque seguramente usted lo tiene, ¿verdad?, en la cual simplemente lo relaciona por una frase de que se dijo hace tiempo un niño o alguien, ¿verdad?, se le ocurrió en la familia y se adopta, y que si usted lo dice en otro ambiente simplemente no se le entiende muy bien, pero existe esto. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, al final y al cabo, vamos a ser trascendentes en la vida de aquellos con los cuales estamos educando o participando dentro de nuestro núcleo familiar. Usted no espere, ¿verdad?, que si usted reacciona de una forma violenta, en el cual, ¿verdad?, de una forma rápida se levanta la ira, y quizás, ¿verdad?, estoy hablando de varones y de mujeres, pero quizás más en los varones, y a lo mejor reaccione de una forma intempestiva, no controlando su ira, y su hijo lo ve, y su hijo ya viene con una formación, ¿verdad?, genética, de un temperamento similar, ¿cómo cree que va a reaccionar? De la misma forma. De la misma forma. Desafortunadamente, y esto está probado por estadísticas, pero donde un matrimonio, ¿verdad?, se disuelve a través de un divorcio, a través quizás de un aspecto, ¿verdad?, de infidelidad, a lo mejor otro aspecto de violencia familiar, ¿verdad?, está probado estadísticamente que muchos hijos de esas parejas
van con la mentalidad al matrimonio de que si esto no funciona, me divorcio. Y ya son por situaciones todavía más superficiales de lo que generó el primer divorcio. Porque simplemente ellos lo ven como una salida porque han aprendido a través de ese patrón. Así que, hermanos, la palabra de Dios es eficaz, ¿verdad? Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Habla de una perfección en el sentido absoluto o habla de madurez? Habla de madurez, para que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Eso lo aprenderemos en otras palabras, ¿verdad? En otra predicación. Pero también son dirigidas precisamente a nosotros. Le pregunto en algún momento dado, si usted ha notado que la palabra de Dios incomoda. Claro que incomoda. Al hombre pecador le incomoda porque lo hace ver su pecado. Y no quiere dejarlo, y le incomoda que se le hable, al menos que realmente tenga un espíritu sensible de arrepentimiento y de reconocimiento del pecado. Pero a nosotros los creyentes nos incomoda porque nos hace entender que a veces vivimos una realidad que no va de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros, y que en realidad en algunos aspectos y algunas áreas de nuestra vida no somos ejemplo. Y así que estas palabras que le dio a Timoteo son también para nosotros. Romanos 8:29, y no lo busquen, lo voy a leer, dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Cuál fue esta predestinación? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No está hablando de predestinación de salvación, está hablando de que una vez salvos somos predestinados a llegar a tener la imagen ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. En cuatro evangelios se narra la vida de Cristo. Y ahí se narran aspectos de los cuales nosotros, vamos a decirlo así, en el nivel de humanos, podemos decir, bueno, qué difícil será acercarnos a Cristo tanto como para poder amar a quienes nos odian. Eso es complejo, ¿no? Pero sin embargo, ¿cuáles fueron sus palabras de Cristo en la cruz? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces el estándar, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar. En este pasaje de Timoteo dice así: ninguno tenga en poco tu juventud. Espero, ¿verdad? Y me incluyo, nos sentamos lo suficientemente jóvenes para recibir estas palabras. Porque dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Y para los jóvenes que están aquí, les puedo decir de los adultos, no tengan en poco, ¿verdad?, la experiencia de los adultos. Porque en realidad también nos enseña a través de las experiencias vividas. Y otra, pues si no se siente joven, que espero que sí se sienta, pero si no se siente joven, entonces tengo que decirle que no se escapa de esta exigencia de la vida cristiana. ¿Por qué digo esto? Porque si usted es cristiano, debe vivir de tal manera que no sea identificado como alguien a quien no se le puede considerar como ejemplo. Vuelvo a repetir esta frase. Si usted es cristiano, debe de vivir de tal manera que no sea identificado como alguien a quien no se le pueda considerar como ejemplo. ¿Ha oído que a veces los papás dicen, bonito ejemplo te está dando tu amigo? Si sí sea bonito, no, ¿verdad? Es un poco sarcástico esto. En realidad te está dando un muy mal ejemplo. Y lo mejor es que te alejes de ese tipo de personas. Debemos vivir de tal manera que no seamos despreciados. Usted, hermano, y yo, quizás, seríamos despreciados por predicar el Evangelio. Y seríamos bienaventurados. Seríamos despreciados y perseguidos por parecernos a Cristo. Y está bien. Pero, qué terrible sería que seríamos despreciados porque somos inmaduros, porque somos berrinchudos, porque somos ingenuos, porque no tenemos conocimiento bíblico,
Perdónenme. Conocimiento bíblico. Pablo lo dice de la siguiente manera, pero a Tito. Vayan perdón, Timoteo. Ahí mismo, en la misma carta a Timoteo. Déjenme ver si es segunda de Timoteo, porque se me pasó poner la cita. Tengo la cita, pero no el nombre. 2, 7 y 8. No, sí, es Tito. No me fallaba mucho la memoria, pero es Tito, Continúen. El siguiente libro es Tito, ¿verdad? Timoteo y Tito. Si alguien quiere aprenderse, ¿verdad? Y no se ha aprendido bien los libros del Nuevo Testamento, las 3 cartas que empiezan con T están juntas. Primero de Timoteo, segundo de Timoteo y Tito. 2, 7 y 8. Léanlo por mí, hermanos, por favor. Adelante. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Esto es parte también del carácter. Y aquí Pablo, ¿verdad?, continúa con la misma línea de enseñanza, pero esta vez a Tito. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de ¿qué? De buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, o sea, ecuanimidad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Y observen lo que dice al final. Y no tengan nada malo que decir de vosotros. No tengan nada malo que decir de vosotros. La pregunta que surge es, ¿cuáles son los aspectos que debemos de considerar para ser ejemplo? Número 1, sé ejemplo en tu forma de hablar. Dice la palabra de Dios ahí en Timoteo 4:12, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra. Sé ejemplo de los creyentes en palabra. Esto tiene que ver con la forma de hablar o con la forma de decir las cosas. La forma de hablar en un creyente tiene vital importancia, porque por medio de precisamente de lo que nosotros hablamos, pues comunicamos. Jesús dijo que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Y hermanos, aunque uno diga una sola frase, dependiendo el modo con lo que lo dice, sabemos que está comunicando algo diferente. ¿Cierto o no? Por ejemplo, usted le pregunta, voy a decirlo, le pregunta a su hijo, ¿no? Pues no quise decir cosas. Le pregunta a su hijo, ¿qué tienes? ¿Él te puede decir nada? ¿O te puede decir nada? O sea, ¿ha oído cuando alguien le dice a usted nada y tiene algo? Sí. Ajá. ¿Se da cuenta que sí tiene algo? Entonces la forma de decir, hermanos, a veces también tiene que ver con el hecho de cómo lo decimos y cuál es la expresión con la cual lo decimos. Usted puede identificar a alguien que habla obscenidades, esto sin lugar a dudas. Es interesante, hermanos, cómo algunas personas pueden dejar vicios. Una persona se puede meter a una terapia que le permite dejar de tomar. Una persona que sea adicta a las drogas puede dejar de drogarse o de fumar. Incluso hay quienes sin tener estos vicios pueden mostrarse como personas de éxito, pero no pueden controlar su lengua. Siguen diciendo maldiciones, obscenidades, groserías. Habla con palabras corrompidas. Ahora, las palabras corrompidas siempre van a estar exentas de gracia para el oyente. Siempre van a estar exentas de gracia para el oyente. Una palabra corrompida con una grosería no es de gracia. Es decir, no me bendice, no me edifica. Pero ¿cómo deben de ser entonces nuestras palabras? Entre otras cosas, deben de ser edificantes. Varones, vayan a Efesios 4:29, por favor. Efesios 4:29.
¿Lo tiene usted? 4:29. Efesios 4:29. Adelante, hermanos, varones. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Ok? ¿Es claro esto o tiene mucha teología? Es bien claro, ¿no? Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra contaminada, tóxica o que dañe salga de vuestra boca. En realidad te está diciendo, ¿sabes qué? Aprende a callar. No te motives, ¿verdad? O no respondas cuando tu ira esté desenfrenada. Cuando no tengas algo que decir que no sea para edificación. Porque aquí dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. A fin de dar gracia a los oyentes. Quizás en algún momento puede ser que tengas razón en algo. Puede ser que tengas toda la razón para decir algo. Quizás creas que es necesario expresar alguna falla de alguien, pero cuando lo haces, si lo haces y dejas de un lado la gracia y la edificación para el oyente, tus palabras son como un golpe de espada en lugar de medicina. Y esto lo dice la Biblia. Proverbios 12:18 dice así: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. A veces, incluso, cuando nosotros queremos decir algo, y con toda razón, para que una persona sea restaurada, o para hacerle ver un pecado, o para redirigirlo a una senda correcta, a veces no lo hacemos de forma apropiada, sino lo hacemos de forma de atacar a la persona y su conducta. Y eso va a formar una barrera. Va a ser difícil penetrar. ¿Por qué? Porque están de por medio las emociones. Porque está de por medio el hecho de que quizás esa persona piense que tiene también la razón. Y si no argumentamos de una forma correcta y en amor, entonces difícilmente podemos llevar a que haya una redirección de conducta. Y eso sucede con los padres, sobre todo cuando estamos en la etapa de los adolescentes, ¿no? En los cuales se atacan actitudes y no se fue el fondo del asunto. Recuerden que primero, hermanos, que lo primero es mostrar, recuerden que la palabra de Dios lo que nos enseña es mostrarnos cuando estamos mal. Y a través de su Espíritu Santo. La palabra de Dios y del Espíritu Santo son los agentes principales que nos van a redarguir de nuestro pecado. Y también Dios puede utilizar incluso a personas maduras dentro de su pueblo, refiriéndome a la iglesia. Pero el dilema es cuando no se trata de pecado. Es decir, podemos identificar un pecado y entonces agarramos y decir, bueno, sí puedo confrontar al hermano y en amor le voy a decir que deje ese pecado. Pero no siempre lo que se hace es pecado. No siempre. Solamente a veces son cuestiones en donde las cosas se expresan de forma diferente. A veces cómo se guía o se enseña a otros. Hermanos, yo creo que cada uno de nosotros nos conocemos, ¿verdad? De una forma personal. ¿Cómo hablamos? Y sería bueno reconocer que a veces, ¿verdad? Mi personalidad, y quizá la suya, es hablar de forma áspera. ¿Lo ha notado? Hablamos de forma áspera y a veces no suavizamos, ¿verdad?, las palabras para decir algo y lo único que hacemos es herir a la persona. Pues la palabra de Dios también quiere producir en nosotros esos cambios. Y si está usted motivado a corregir a otro porque no armoniza con sus estándares de qué es correcto o lo que no es, piense primero que también esa persona tiene libertad de pensar las cosas y de interpretarlas también, quizás de otra forma. Y no estoy hablando de pecado, no estoy hablando de la palabra de Dios. Estoy hablando a veces a lo mejor solamente de cosas superficiales. Como el hecho quizás de traer el pelo largo. Como el hecho a lo mejor de pintarse un poco o no pintarse. Como el hecho a lo mejor, ¿verdad?, de que incluso hay cuestiones que uno dice, bueno, quiero dar un ejemplo. En una ocasión, ¿verdad?, con jóvenes, cuando yo era joven, estamos con los jóvenes, en nuestra reunión de jóvenes, llegó un invitado.
lo trajo otro joven, pero acababa de jugar fútbol y venía sudando y pues francamente no se había echado desodorante, ¿no? Olía muy mal, la verdad se olía mal. Pero estuvo en la reunión, estuvo bien, nadie le dijo nada, pero después en una plática con los demás jóvenes dijo, él ni siquiera debió haber venido a la reunión. Esto es cuestión de su interpretación, pero no es el sentir de Dios. ¿Me explico? Hay actitudes que en un momento dado se van a tener que corregir, pero esto va conforme la gente va creciendo y se va edificando. Número 2, sé ejemplo en tu estilo de vida. Vayamos a 1 Timoteo 4:12 y dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino ejemplo de los creyentes en palabra. ¿Y cuál es el segundo término? En conducta. Sé ejemplo en tu estilo de vida. Y tiene que ver con tu conducta y tu carácter. Mantener nuestra conducta de forma irreprochable es algo en donde algunos cristianos se estancan, porque quizás no estamos viviendo de la forma correcta. Y cuando nos estancamos, hermanos, desafortunadamente limitamos también nuestros servicios dentro de los ministerios o de la iglesia, porque no sabemos controlar nuestro temperamento. Cuando Cristo nos somete a pruebas, en ocasiones pensamos que solamente son aquellas que alteran nuestra existencia, como una enfermedad, ¿verdad? O quizás como a lo mejor la pérdida de un ser querido, o a lo mejor una situación, ¿verdad?, que tuvimos y que me causó una crisis, y pensamos que estamos pasando por una prueba, y es correcto, estamos pasando por una prueba, pero ¿hay algo más? Yo las identificaría como semillas malas entre plantas buenas. Si a usted le gusta la jardinería, usted sabe que no sé por qué razón, pero la hierba mala crece más rápido que las plantas, ¿verdad? Y absorbe los nutrientes que deben recibir las plantas. Y empiezan a estrangular a las otras. ¿Qué es lo que tiene usted que hacer? Es quitar la hierba mala. No va a quitar la planta bonita, no va a quitar el rosal, no va a quitar las semillas, ¿verdad?, que le están dando jitomate, va a quitar la hierba mala, desarraigar esas plantas malas. Sin duda el crecimiento cristiano, hermanos, tiene que ver también con desarraigar cosas malas que vienen de nuestro corazón. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Dijo nuestro Señor Jesucristo. Empezando por los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, ¿verdad? Todo aquello que nuestro Señor Jesucristo identificó en ese pasaje, hermoso pasaje, nos está hablando que son cosas que debemos desarraigar. También debemos desarraigar resentimientos, prejuicios o un latente sentir de resistencia hacia otros que no piensan como nosotros. Porque a veces cuando alguien no piensa como yo pienso, pues simplemente sabes que ya no eres mi amigo, ¿no? Ya no me gusta escucharte. Es cierto que todos tenemos una personalidad y quizás ustedes estén en el error de pensar, yo soy así. Así me conociste, ¿no? Esto, hermanos, servirá como una justificación para alguien que está en el mundo y que nunca quiere ni desea cambiar. Pero para un cristiano no, porque nuestro Dios quiere generar cambios. Cuando Él llega a nuestro corazón, nosotros no le podemos decir, gracias Señor por salvarme, pero yo soy así, ¿no? Y voy a continuar así. Obviamente que no. Porque el Señor, tomándonos como sus hijos, hay dos formas en las cuales nos lleva a edificarnos. Ya lo dijimos, es la Biblia, la oración, pero también la disciplina. Y cuando las dos primeras no funcionan, ¿qué espera entonces? ¿Y qué es lo que viene para nosotros? Obviamente el trato de Dios. Y créanme que su trato, no hay más justo trato de Él, y que proviene de Él, para nosotros, para nuestra sana edificación. Ahora, si usted dice, yo soy así, la pregunta es, ¿Dios quiere que continúe así? ¿O de dónde sacado el pensamiento de que no puede cambiar? En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta.
El primer paso es reconocer en lo que estamos mal, tenemos el entendimiento para poder discernir en que estamos mal, y entonces pedirle a Dios su ayuda para cambiarlo. ¿Es tu conducta en medio de gracia? ¿Se han preguntado? ¿Es tu conducta en medio de gracia en tu núcleo familiar? ¿Para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos? ¿Estamos realmente en un proceso de santificación? Dice la palabra de Dios que debemos buscar la santificación o la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ahora, ¿qué es esto de la santificación? Quiero dar el concepto que tengo aquí. ¿Qué es la santificación? Es el proceso progresivo por medio del cual Dios nos hace despojarnos de las formas de pensamiento y hábitos de vida que caracterizaron al viejo hombre, para ir incorporando dentro de nosotros la imagen del nuevo hombre por medio del poder santificador del Espíritu Santo. Se lo voy a repetir. Es el proceso progresivo por medio del cual Dios nos hace despojarnos. ¿De qué? De formas de pensamientos, de hábitos, obviamente hábitos de vida, que seguramente nos caracterizaron, nos identificaron con ese viejo hombre, para ir incorporando dentro de nosotros la imagen del nuevo hombre, por medio del poder santificador del Espíritu Santo. Jesús dijo lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, hermanos, en realidad Dios nos está diciendo aquí que nosotros somos luz. Pero ¿cómo irradiamos esa luz? Nada más por el hecho de que usted se ponga una cintilla donde dice soy cristiano, traiga una Biblia bajo el brazo, eso no identifica plenamente a un cristiano. ¿Qué es lo que lo identifica? Vuestras buenas obras hechas en el nombre de Cristo. Y así la gente pueda glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Si usted ha sido de bendición para alguien más y se le ha acercado al final y le ha dicho gracias, ¿verdad?, por lo que ha hecho usted en mi vida, ¿verdad?, por el apoyo que usted me ha otorgado, o usted ha sido un ejemplo para mí durante tantos años, en realidad a través de usted está glorificando a el Padre, porque Él es quien ha obrado sus cambios en su vida. Y no se quede con la palabra ahí, solamente diga gracias. ¿A quién? A Dios. Gracias a Dios. Si algún incrédulo habla mal de nosotros, que no sea por nuestra conducta. Quizás se puede decir fanático, y en ocasiones hasta nos pongan a prueba y quieran manipularnos por nuestra fe. Considere lo siguiente: si nos comportamos de la misma manera que el mundo, si nos comportamos de la misma manera que el mundo, ¿de qué sirve el Evangelio? ¿O usted para qué sirve en pos del Evangelio? ¿Servirá nuestro testimonio cristiano si nosotros nos comportamos igual que el mundo? Estaremos debilitando el poder del Evangelio, porque el poder de Dios, ¿verdad?, es para salvación. Usted y yo sabemos que nadie se salvará por medio de las obras, ¿lo sabe? Sí. Amén, ¿verdad? No se va a salvar porque usted es muy bueno, porque haga muchas buenas obras. Pero las buenas obras del creyente dan testimonio de un cambio obrado en el corazón. ¿Recuerdan a Zaqueo? ¿Cuál fue la respuesta de Zaqueo después de haber invitado a Jesús a su casa y haberle conocido? Si en algo he defraudado a alguien, se lo devolvió por cuadruplicado. Eso solamente es una expresión, ¿verdad?, de reconocimiento del pecado y de restauración de lo malo que había sido. Ahora, cuando dice aquí también en 1 Timoteo 4:12, si ejemplo de palabra, conducta, ¿cuál aspecto sigue? Amor. Amor. Esto definitivamente tiene que ver con las motivaciones. Es decir, debemos estar motivados en amor. Pablo dice así: todas las cosas sean hechas con amor. Está bien sencillo este versículo, ¿verdad? Todas las cosas sean hechas con amor. 1 Corintios 16:14. Le pregunto, y ya con los aspectos que hemos visto de carácter anteriores, ¿tiene usted benevolencia cuando habla? ¿Es una parte distintiva de su vocabulario?
puede dejar pasar algo que es intrascendente, o sea, algo que quizás me ofendió, pero es tan intrascendente que prefiero dejarlo, o algo que a lo mejor alguien consideró de una forma diferente y que no trasciende, y puede decir, bueno, lo dejo, ya será ocasión a lo mejor de platicar con esta persona. Alguien dijo lo siguiente: el amor es el ecosistema de vida del creyente. ¿Sí saben lo que es un ecosistema? Es el medio donde vive, ¿verdad? Un organismo. Y nosotros, el amor debería ser nuestro ecosistema en donde nos desarrollamos. Porque en el amor encontramos perdón, consuelo, empatía, un actuar humilde. Es la actitud, hermanos. El amor es la actitud que debe de predominar en la iglesia de Cristo. Una demostración que cada miembro de la iglesia debe ejercitar, debe cultivar y practicar. Si tiene usted que decir una verdad dura a un hermano o hermana en Cristo, nuestra motivación debe provenir del amor. Efesios 4:15, ¿cómo dice, hermanos? Adelante. Efesios 4:15, por favor. ¿Lo tenemos? Sí. Efesios 4:15. De nuevo, porque comenzamos hispánicos, ¿verdad? Adelante. Sino recibiendo la verdad en amor, estamos en todo el que es la cabeza, eso es Cristo. Queremos seguir la verdad de amor. Como iglesia debemos de trabajar como un solo cuerpo o de forma aislada. Como un solo cuerpo, eso queda claro, ¿verdad? Unidos indisolublemente con el propósito de edificarnos unos a otros en espíritu, dignidad y en amor. El amor de Dios se convierte en la fuerza indispensable, hermanos, y es la motivación con la cual nos impulsa precisamente a lo que hacemos. No importa dónde estemos, ni con quién estemos, si nosotros somos unidos, ¿verdad?, y en buscar el amor, entonces tendremos la capacidad de perdonarnos unos a otros y de soportarnos unos a otros. Siguiente, sé ejemplo en fe. Dice amor, espíritu, fe, y después pureza. Ya casi estamos terminando, ¿verdad? Sé ejemplo en fe. ¿Qué quiere decir esto? Sé ejemplo en lo que crees. Sé ejemplo en lo que crees. Y por consiguiente, en lo que defiendes con respecto a tus convicciones. Está íntimamente relacionada con la santificación en su palabra. En Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Ahora, le pregunto a usted, ¿qué papel juega la fe en tu vida? ¿Qué papel juega la fe en tu vida? ¿Creemos que nuestro Señor es nuestro buen pastor? Amén. Si nos vamos a Mateo capítulo número 6, cuando dice que no debemos afanarnos por las cosas de este mundo y que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitamos os será añadido, y no tenemos fe en esas promesas, entonces nuestras convicciones quizás, hermanos, todavía no estén bien enraizadas en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la fe es nuestro móvil y la forma en la que agradamos a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es lo que nos da convicción y fortaleza en medio de las crisis. La fe es lo que te induce a ti a orar, porque necesitas pedirle a Dios, porque necesitas reconocerlo a Él como el controlador de todas las cosas. Y si nosotros tenemos fe, cada cosa que buena en nuestra vida, lo podemos ver como una bendición proveniente de Dios. Y todas aquellas respuestas en las cuales Dios nos dice no, también son una bendición que proviene de Dios, porque Él sabe qué es lo que nos conviene. Y cada cosa que recibamos, hermanos, no importa que usted sea preparado, sea un profesionista, o sea lo que sea un buen negociante,
simplemente sea una persona de éxito o de poco éxito, pero no importa lo que usted sea, hermanos. Todo proviene de Dios porque Dios es quien le dio la fuerza y la inteligencia. Dios puede quitar en cualquier momento esto, ¿verdad? Dios pudo haber obstruido una carrera. Dios pudo haber quizás hecho que alguien, ¿verdad? Y permitido que alguien tuviera un accidente y quizás sus sueños fueran rotos, pero en su propósito, Dios tiene otro propósito de vida para él, porque Dios no se complace en hacer sufrir a la gente. La fe, hermanos, es lo que nos sostiene hasta el final. Es la parte de nuestras convicciones que nos llevan a entender que vivir la vida cristiana en todas sus facetas vale la pena. Vale la pena. Cuando lleguemos al último minuto de nuestra vida y estemos ahí y digamos, ¿valió la pena vivir buscando parecerme a Cristo? Eso sería un gran reconocimiento de lo que Dios hizo a través de nosotros en años pasados. Solo basta observar Hebreos 11, hermanos, que habla acerca de los que llaman los paladines de la fe, ¿verdad? Ahí habla de Abraham, de Gedeón, habla de Sansón, de Jefté, habla de todos ellos, para entender cómo la fe llevó a muchos hombres a sostenerse hasta la muerte, de los cuales el mundo no era digno, dice la palabra de Dios. Último punto, sé ejemplo de pureza. Dice este versículo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso tiene que ver más con ser que con hacer. ¿Me explico? Es decir, tiene que ver más cómo eres que lo que haces. Porque a veces nos enfocamos en decir, bueno, yo quiero hacer muchas cosas para Dios y las empiezas a hacer, pero no eres puro. Tienes en tu vida cosas que están dañando, ¿verdad?, tu vida espiritual. Tiene que ver más con ser que con hacer. Es decir, a Dios le importa lo que somos y no tanto lo que hacemos. Pero vamos a entender bien esto. En la vida cristiana las cosas son diferentes cuando pensamos en que Dios todo lo ve. Si usted no tiene en su mente diario que Dios todo lo ve, seguramente esté a lo mejor en una vida que esté diluida, quizás en medio de pecado, porque usted no está tomando conciencia de que Dios conoce todas las cosas, aún el secreto de nuestros corazones. En la vida cristiana, entonces, por eso es diferente. Él te ve cuando sientes atracciones equivocadas. Él sabe qué clase de acciones realizas. Incluso sabe qué clase de pensamientos tienes. Ahora, le pregunto algo. ¿Esto debería de asustarle un poco o un mucho? Porque está frente a un Dios santo. Y debería de preocuparnos, decir, ¿sabes qué? Hay cosas que a lo mejor yo hago y que simplemente están mal y que quizás incluso lo hago de una forma, ¿cómo se llama?, a escondidas, pero si entendemos que Dios todo lo ve, creo que la mayor vergüenza sería saber que Él está precisamente siendo testigo de aquellas cosas y pensamientos que no están de acuerdo a su voluntad. Dios tiene la extraordinaria capacidad de ver lo que hay dentro de una persona. Dios no hace caso de las apariencias, porque quizás aparentamos alguna cosa y que realmente no lo somos del todo. Porque la apariencia física, hermanos, no nos muestra el valor real de una persona. No nos muestra la integridad. La integridad no se ve como ser un suéter, ¿no? En el cual decimos, ay, este hombre viene vestido de integridad. No se puede ver así. La integridad, ¿verdad?, es un aspecto del carácter. También la fidelidad. También la lealtad. También la búsqueda de la santidad. También la humildad. ¿Verdad? Dicen que en una ocasión se iba a premiar a la humildad a una persona y porque siempre ha mostrado humildad, y cuando se presenta dice, sí, cierto, yo soy el más humilde. Ahí se perdió todo, ¿no? Ahí se perdió todo. Voy a terminar. Vayamos a... puse Crónicas, pero no puse primera o segunda, así que alguien busque primera y otro busque en segunda. Primera de Crónicas 16:9, por favor.
donde dice que los ojos de Dios continuamente contemplan toda la tierra para mostrar su poder. 16:9. Ah, no, sí, segunda de Crónicas 16:9. Sí lo puse, perdón. Segunda de Crónicas 16:9. Como dice hermano Miguel, léalo por favor. Segunda de Crónicas 6:9. Ajá. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Ok. Gracias, hermano. Ahora observen lo que dice. Cuando se menciona la palabra que Dios ve de continuo, continuamente, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo? ¿Dios se toma pausas? Sin lugar a dudas, Dios no se toma pausas. Él conoce precisamente lo que nosotros hacemos. Dios puede mirar nuestros corazones, examinar nuestras motivaciones y saber todo lo que hay que saber de nosotros. Dios sabe, hermano, Dios sabe si tú cada domingo sales de aquí con un propósito diferente y una enseñanza objetiva para tu vida. Dios lo sabe. Yo no lo sé. Ni cualquier predicador que se ponga al frente lo va a saber. ¿Verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué venimos cada 8 días? ¿Por qué escuchamos predicaciones? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué quizás usted recibe, verdad, ahí a lo mejor un mensaje en el cual está recibiendo no solamente una bendición, sino le está llevando a reflexionar sobre aspectos que Dios quiere cambiar en nuestra vida? Porque la vida cristiana, hermanos, no se trata de ritos. La vida cristiana no se trata de vamos a decirlo así, una vida en la cual estemos nosotros basando nuestras creencias solamente en el aspecto de asistencia. Se basa en el aspecto de convicciones, se basa en el aspecto de que hoy sí me llevo algo en mi vida y yo quiero ponerlo en práctica. Hemos visto por lo menos 6 aspectos del carácter de un cristiano. ¿Cuál de ellos usted se va a llevar para decir, necesito esforzarme en este aspecto del carácter para que yo pueda ser ejemplo a los creyentes? Dios sabe si una persona se lleva algo en su corazón, porque Dios ve lo que la gente no puede ver. Vamos a orar y terminar. Padre bendito, te doy muchas gracias por este tiempo. Pido tu bendición, Señor, y que tú, Padre Santo, permitas que en nuestro corazón nos llevemos, Padre, pues tu palabra, que permitamos, Señor, que penetre en ella, que nos enseñe, que nos redarguya. Que, Padre bendito, si esto fue como una exhortación que nos puede llevar a una corrección, que, Padre bendito, así sea. Te doy toda la honra y la gloria y en el nombre de Cristo Jesús, bendícenos para que en esta tarde podamos, Señor, seguir aprendiendo. Bendícenos y cuídanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.